Muy buenos días para todos. La Universidad del Magdalena les da la más cordial bienvenida a este acto de inauguración de la primera residencia estudiantil ancestral con sede en el barrio La Bolivariana. Esta alma mater, cumpliendo con su compromiso con la equidad y la inclusión, ha recibido en comodato un inmueble por parte de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, el cual ha sido acondicionado como residencia estudiantil para estudiantes indígenas de la institución. Este espacio ha sido diseñado para proporcionar condiciones óptimas de habitabilidad y un entorno seguro y personalmente y culturalmente pertinente, garantizando que los estudiantes puedan desarrollarse académicamente y personalmente, garantizándoles un ambiente que valora y respeta la diversidad cultural y étnica. Este proyecto se enmarca en el Plan de Desarrollo Universitario Unimagdalena Comprometida 2020-2030, alineándose con las siguientes estrategias del compromiso número 2, Universidad comprometida con la inclusión, la interculturalidad y la pluridiversidad. El diseño y la implementación de la política académica de educación inclusiva e intercultural, la consolidación del programa de acceso y permanencia para población vulnerable y del programa Talento Magdalena. Asimismo, residencias universitarias para estudiantes de comunidades rurales, indígenas e internacionales. Esta residencia estudiantil ancestral está alineada con las estrategias del Plan de Gobierno 2024-2028 del rector de la Universidad del Magdalena, el doctor Pablo Vera Salazar, en particular con los ejes de Programa de Residencias Universitarias, Acceso Inclusivo y Sostenible a la Educación Superior y Universidad expandida y comprometida con el territorio. Es por eso que quiero invitar a continuación al doctor Pablo Vera Salazar, quien compartirá su mensaje de bienvenida explicando sobre esta iniciativa. Muy buenos días para todos y todas. Con la venia de las autoridades, Mamo Camilo, Mamo Francisco, saludarlos en esta mañana, darle la bienvenida al señor viceministro, doctor Ricardo Moreno. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en nombre del Gobierno Nacional. Excusar la delegada de la SAE territorial, está pues atrapada en un trancón desafortunadamente en Tasajera, pero bueno, sin el apoyo de la SAE por supuesto no estaríamos hoy aquí. Al señor ministro de Educación Daniel Rojas, quien como presidente de la SAE nos hizo entrega ya hace un año largo, simbólica de este espacio, y sobre todo y más importante aún a los estudiantes indígenas de los pueblos de la Sierra Nevada, pero también de La Guajira, que van a aprovechar a cuidar y a conservar este espacio. Quiero saludar asimismo al equipo directivo, vicerrectores, miembros del Consejo Superior, directores de programa, quienes están en la otra sala. Estamos en simultánea aquí en transmisión hacia el mundo, pero también hacia la sala contigua, quienes están aquí acompañándonos, al rector del Colegio de Catansama, profesor Julio, bienvenido también, profesor Juan Carlos, a todos ustedes. Para nosotros esto es un sueño cumplido, y lo digo desde la perspectiva de nosotros, de la generación que hizo parte de la Universidad del Magdalena y que lideró muchos procesos, porque recuerdo que cuando yo fui aspirante al Consejo Superior, una de las propuestas de en ese momento la recién creada Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios era que los bienes incautados al narcotráfico se entregaran a las universidades. En ese entonces no existía la SAE, sino la Dirección Nacional de Estupefacientes, y tuvieron que pasar muchos años. Recordaba hace poco que yo entré este año, hace 30 años, a hacer mi pregrado en la Universidad del Magdalena. Ya el profesor Gustavo Cote llevaba más de 30 años ahí, por supuesto. Como el dinosaurio ya estaba ahí cuando yo ingresé como un niño, un joven, con ganas de convertirme en profesional. No tan niño ni tan joven, por supuesto. Pero recuerdo mucho que ese era un anhelo del movimiento estudiantil. Y tuvieron que pasar muchos gobiernos para que con este gobierno se hiciese posible esa posibilidad de que los bienes del narcotráfico, de la mafia, de la delincuencia, que tanto daño le han hecho al país, pues hoy ayuden a sembrar vida y esperanza, volviéndose un soporte para la educación de los jóvenes que nos van a sacar de esa historia de violencia, de corrupción y de atraso en el que hemos estado sumidos. Así que solamente ese cambio de enfoque de gobierno frente a lo que significa el papel de la educación para el crecimiento y el desarrollo del Estado es algo que hay que agradecer al señor presidente. En segundo lugar,
pues el anhelo de la gratuidad de la matrícula para los estudiantes, no para el Estado, porque precisamente el que hoy tengamos matrícula cero no significa que no se esté pagando, se está haciendo un esfuerzo fiscal enorme, dejando de invertir en otros sectores para invertir en uno prioritario y dejar de cargar ese costo de la matrícula a las familias, pero ese costo lo sigue asumiendo el Estado. De ahí el compromiso que tenemos precisamente con quienes no tienen esa posibilidad o ese privilegio. Así que cuando nos dijeron, después de la primera reunión con el señor presidente, vice, él nos hizo ese anuncio y empezamos ese trabajo que en la costa ha sido complicado porque no había dirección propia en el Magdalena, había algunos encargos, esa transición fue difícil y luego de un año de ir cartas, ir y venir, tarea que le encomendamos al vicerrector administrativo y de forma diligente lo hizo, logramos por primera vez hacer el primer recorrido e identificar unos bienes posibles de... Luego, precisamente en ese proceso, empezaron todas las situaciones de reasignación de esos equipos y pudimos luego retomar finalmente para que luego, con el señor ministro en ese momento, presidente de la SAE, se nos entregaran los dos primeros espacios, este y el de Laureles. Desafortunadamente se impetraron acciones jurídicas de los poseedores que se negaban a entregarlo y para recuperar este espacio fue prácticamente un desafío enorme, casi que policivo, para que la SAE lograra finalmente sacar a quienes estaban aquí. Luego vino el tema de sanear los servicios públicos con la intervención de aire, porque este edificio tenía una deuda de más de 80 millones de pesos en servicios públicos y entonces no podíamos empezar a intervenirlo porque no teníamos ni siquiera energía para adecuarlo. Pero aún así, nosotros no nos detiene. La burocracia, las limitaciones al final se vuelven solo una anécdota si ponemos las cosas al servicio de la gente. Hoy estamos lográndolo aquí. Insistimos, estábamos listos para ponerlo desde febrero, pero ya hoy tenemos la tranquilidad. Y aquí vale la pena recordar esa lucha permanente de quienes han estado al frente de los pueblos, en particular del pueblo arhuaco. Danilo, cada año de inicio de semestre de la universidad, y hoy lo recordamos porque en ese mural está ahí su presencia, era la batalla de rector, ayúdeme porque ¿dónde vamos a alojar a los jóvenes que vienen a estudiar a la universidad? Ayúdeme porque la alimentación de los jóvenes, porque desafortunadamente los indígenas en su propio territorio no tienen una casa indígena en condiciones, porque pareciera que aquí, abajo de la montaña, que era donde estaban originalmente, antes de que llegaran a descubrirnos, a encontrarnos, y también a perseguirnos, pues ya estábamos aquí. Pero resulta que ahora los indígenas bajan de la sierra y son casi como advenedizos en su propia ciudad. Y no encontraban un espacio y alquilaban unas casas lejísimos de la universidad. ¿Y en qué condiciones podían? Por eso nuestra propuesta, y cuando presentamos los proyectos al gobierno nacional, fue necesitamos una residencia ancestral, como dice el nombre, precisamente para que nuestros hermanos mayores se sientan en condiciones de dignidad en un encuentro entre dos mundos. Precisamente este espacio, con la tecnología, pero también con sus usos y saberes tradicionales, para que puedan armonizar ambas visiones del mundo y para que luego retornen a la comunidad convertidos en abogados, médicos, ingenieros, pero sin dejar de ser indígenas. Que encuentren precisamente ese punto de fortalecimiento de la ingeniería ancestral con la ingeniería occidental, de la medicina ancestral con la medicina occidental, del sentido del cuidado de la naturaleza con la biología y con la ecología, pero basado en lo mejor de ambas experiencias. Y no que sea un proceso en el cual los hacemos venir a la universidad para que cada día que pasan en la universidad dejen de ser menos indígenas y se vuelvan más como nosotros. No, necesitamos que nos enseñen para volvernos más nosotros como los mayores, para que también en lo bueno que podamos aportarle, podamos construir ese espacio de encuentro. Y este escenario es eso. No es solamente un lugar para que puedan dormir, hacer sus tareas, sus trabajos, compartir en igualdad de condiciones y lo puedan hacer de manera digna, sino también para preservar ese legado. La Cancurva que vamos a inaugurar próximamente en el campus es tal vez la única universidad del mundo que tiene un lugar de conocimiento ancestral que se suma al Palafito. Y queremos que en ese espacio la Asociación de Estudiantes cada mes, que los Mamo Camilo vayan allá, porque este año de los 500 años es un espacio, es solo una excusa para reencontrarnos con nuestros orígenes. Nosotros desde la soberbia de la arqueología, profesor Juan Carlos, decimos la ciudad perdida. No, la ciudad perdida es Santa Marta, que en 500 años no ha encontrado el rumbo, ni sabe para dónde va, ni dónde está. Esa es la ciudad ancestral que estaba muy bien ubicada y sabía dónde estaba. Pero esa misma denominación nos muestra a veces la miopía que tenemos, la misma forma en que encaremos a veces el conocimiento científico diciendo que descubrimos una nueva especie. No, esa especie ya estaba ahí.
antes de que llegáramos nosotros. Hemos documentado su existencia, pero no podemos decir que la descubrimos. Ya estaba ahí desde los orígenes, desde el principio. Y precisamente este espacio es también eso, un espacio para homenajear y reconocer a nuestros ancestros, a quienes estuvieron antes. Me hubiese encantado que aquí estuviese, yo conozco y siempre me refiero a Cayetano, con quien tuve una amistad larguísima desde cuando yo era estudiante de la universidad, y luego, hace 8 años, 9 años, recuerdo que me dijo que ya los mayores habían dicho que era el momento de que llegara un rector que de verdad se sintiera parte de ellos. Y tuve el honor de que en esta última posesión pues me posesionaran las autoridades occidentales, pues con el apoyo de la Procuraduría y todo, y luego las autoridades ancestrales, que son las legítimas, precisamente, los Kogi, los Arhuacos, los Wiwa, que me dieran ese lugar, los cancuamos, de poder reconocerme como el rector de una universidad que le apunta. No somos de las mejores del mundo, por supuesto, y no vamos a hacerlo porque no importa, porque nuestro papel como universidad es generar oportunidades de inclusión desde una perspectiva intercultural, sacar la universidad del escritorio y llevarla al territorio, y llevar el territorio a la universidad. Queremos que nuestros jóvenes que vienen a estudiar esta universidad no se vayan sin conocer las enseñanzas de los mayores. Yo sueño con una universidad que por cada decano tengamos también un mayor o una mayor que sea el decano espiritual de ese espacio de aprendizaje. Sueño con una universidad con muchos profesores indígenas, con maestría y doctorado. Pensamos que no saben porque no tienen títulos, pues vamos a darle títulos para que también los reconozcamos en este mundo de la burocracia del cartón y del papel que a veces somos las universidades. Alguien decía que las universidades a veces parecen tuburios, llenas de cartones, 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 pero cada cartón nos hace más humanos, nos hace más capaz, nos hace más sabios. No por las citas que tengamos, ni por el perfil, el índice H, ni porque tengamos no sé cuántos papers publicados, que es importante porque es parte del trabajo de la ciencia, sino porque esa ciencia tiene que ponerse al servicio de las comunidades. El sueño de construir un modelo de educación de verdad, intercultural, multicultural, donde no seamos nosotros enseñándole a los maestros indígenas cómo educar indígenas, sino que seamos maestros no indígenas con indígenas trabajando de la mano para hacer ciencia ya no solo en el laboratorio, sino en el territorio. Que seamos capaces de encontrar los puentes lingüísticos entre las lenguas indígenas, el español y las lenguas extranjeras, y no priorizar las lenguas extranjeras por encima de nuestras propias lenguas. Que seamos capaces de entender la interacción que hay desde Catansama, que significa raíz del conocimiento ancestral precisamente, y que son las raíces del mar, con los ríos, que es la sangre, y con la montaña y con la nieve que hemos ido cortando y terminando. Esas conexiones ya han estado ahí y nuestra ciencia lo que ha hecho es dividirlas. Así que, vice, en nombre de la Universidad del Magdalena, el mío propio como rector de esta institución, como egresado de ella, como defensor y convencido de la educación pública, porque me he educado toda mi vida en ella, porque mi familia es lo que es gracias a esa educación pública. Gracias por dignificar la universidad pública. Dignificar y apoyar la educación y la universidad pública no significa no reconocer que somos un sistema mixto, y quien tenga las posibilidades de llegar a una universidad privada pues lo puede hacer y tendrá los medios para acceder a eso. Pero quienes no tuvimos esa oportunidad merecemos la dignidad de tener estos espacios. Cuando yo llegué a la Universidad del Magdalena, vivía arrimado en un cuartico, con mi mamá y mis 3 hermanas y mi padrastro, humillado de forma permanente. Ya hubiese querido yo tener mi propio cuarto con un camarote como los que tenemos o van a tener ustedes aquí. Pero eso no me hizo menos, eso me hizo entender el valor de que a través de la educación yo podía darle la dignidad a mi madre de tener su propia casita, porque ese era el sueño de los colombianos cuando venimos avanzando. Tener una casa, así sea de cartón, pero que sea propia, tener el espacio digno para poder crecer, y eso me lo dio la educación pública. Entonces, yo sí creo que hay que reconocer, y a veces el Estado y ciertos sectores políticos son mezquinos frente al reconocimiento que merece el gobierno y el señor presidente por insistir en darle educación, y educación de buena calidad a los jóvenes. Por eso nos hemos comprometido, vice, y somos de las universidades en el sur de Caribe que hemos cumplido más allá de la meta. Hace poco nos llegó el informe de creación de nuevos cupos y la sobrepasamos con creces, más de un 700%. Y ya no cabemos, pero también gracias a este gobierno, vice, tenemos la posibilidad de que en 3 años, Dios mediante, contaremos con un nuevo edificio de aulas para 5.000 o 6.000 jóvenes más. Pero gracias a este gobierno también, tengo que reconocerlo, hemos logrado y vamos a poder ampliar nuestra planta docente dándole cabida a nuevos profesores. Este año aspiramos por lo menos 80 o 100 nuevas plazas. Pero también dignificar la condición de los
funcionarios, porque estoy seguro que el Consejo Superior nos va a acompañar en la formalización de la carrera administrativa vía un proceso especial que no ponga en riesgo la estabilidad de nuestros 300 trabajadores y trabajadoras que han entregado todo por la universidad. Hoy atendemos casi 30.000 personas con una planta de menos de 300 funcionarios. Eso es imposible e inviable, pero gracias a los recursos adicionales seguramente podremos mejorar ese indicador. Así que lo único que podemos decir, gracias de verdad por apoyar la universidad pública. Gracias sobre todo por apoyar la universidad de los territorios. Recientemente hubo cierto debate otra vez en el sur entre lo que llaman universidades grandes y pequeñas. Nosotros no somos grandes ni somos una universidad en el territorio. Este es un país con asimetrías enormes desde cuando se concibió. La reforma del 86 y 87 y nuestro vicerrector ya estuvo haciendo y cuenta con nuestro apoyo y queremos que ojalá en ese proceso lleguemos a ese 1% del PIB, sería el ideal, pero que ojalá sea sin el egoísmo de pensar que porque alguien tiene más años de historia entonces merece más. Si hay universidades que merecen mucho más, son precisamente estas, las que estamos en los territorios, en el Pacífico, en La Guajira, en el Caribe, porque son las regiones de mayor pobreza. Yo sueño con que este espacio se convierta en el germen de cultivo para que cada vez más jóvenes indígenas estén aquí, pero para que luego alguno de ustedes esté aquí. Ya recordando cuando tuvimos nuestra primera residencia en la historia, 62 años de la universidad tuvieron que pasar para tener la primera, pero ya luego tal vez en el campus tengamos un complejo de residencias universitarias y tal vez alguno de ustedes con su vestimenta tradicional, pero con todos los títulos que requiere el mundo universitario diga, hace 20 o 30 años yo tuve la oportunidad de alojarme en la primera residencia ancestral cuando un presidente de la República decidió que los bienes de la mafia, y la gente tal vez ya no recuerde que sea la mafia ni el narcotráfico, ojalá, pues se le entregaron a la educación, en lugar de sembrar muerte, siembren vida. Así que nuevamente, muchas gracias, vice, por estar aquí con nosotros. Gracias a la SAE, en cabeza de su presidenta, de su dirección territorial, y sobre todo gracias al Gobierno Nacional por confiar y creer en la universidad pública. Este es su espacio, se los devolvemos porque esto siempre ha sido de ustedes. Disfrútenlo, cuídenlo y presérvenlo porque es para los que vienen después de ustedes. Muchas gracias. Hola, somos estudiantes indígenas de la Universidad del Magdalena. Hoy venimos a presentarles este nuevo espacio que consolida a nuestra alma mater como la institución más influyente, más innovadora y más comprometida, y que propende por la transformación de vidas y del territorio. Pero esto no era así. Esta sede fue recibida por medio del Gobierno Nacional a través de la Sociedad de Activos Especiales SAE y fue intervenida por la Universidad de Magdalena en todas sus áreas. La universidad adecuó este bonito lugar para el servicio de un grupo de estudiantes indígenas de las diferentes etnias que reciben formación. Y cuenta con espacios óptimos para una sana y satisfactoria convivencia. Las autoridades ya conocieron este lugar y dieron su consentimiento para nuestra estadía.
es que entren desde ya a disfrutar de este maravilloso lugar, la cual es única en nuestra región. Y que da fe del compromiso de nuestra alma mater imponiendo su legado. Primero la gente. sean todos bienvenidos a esta nueva sede. Residencias estudiantiles ancestrales De la Universidad del Magdalena. Y que gracias a la confianza y credibilidad del presidente Gustavo Petro y del Gobierno Nacional, entra desde ya en funcionamiento. Gracias Gobierno Nacional, gracias Unimagdalena. Más incluyente, innovadora y comprometida. Han podido evidenciar ustedes cómo el trabajo conjunto por el bienestar común y por supuesto el compromiso con la educación fueron algunos de los motivos que impulsaron a que este proyecto se hiciera realidad. Gracias, así como lo han dicho nuestros estudiantes, al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación y el Viceministerio de Educación Superior, hoy es posible garantizar la permanencia de los indígenas de nuestro territorio en la Universidad del Magdalena. Por eso nos complace continuar con la intervención del Viceministro de Educación Superior, el doctor Ricardo Moreno Patiño. Bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero solicitar la autorización a los espíritus de este territorio, a las autoridades mayores, al Mamo Camilo, al Mamo Francisco y a la Mayora Margarita, para iniciar este espacio y agradecerle a todas las autoridades de nuestra institución, en cabeza del señor rector, su consejo superior, su consejo académico y cada una de las personas que hacen parte del equipo de la comunidad de la Universidad del Magdalena, la universidad pública de nuestro departamento, una de las principales fuentes de conocimientos en plural de este territorio, que permite que la educación sea un derecho, porque como ha sido planteamiento de nuestro gobierno, es solo a través de los conocimientos y de la educación, que son cosas diferentes. La educación tiene muchos conocimientos, se pueda llegar al propósito que compartimos el día de hoy, de tener una sociedad más justa, más digna y con mayores oportunidades para todos y para todas. Quiero agradecerle de manera particular también a la Sociedad de Activos Especiales, a nuestra presidenta Amelia y a la directora regional Nevis, quien esperamos prontamente esté por acá, porque este es un esfuerzo que en el 2024, como lo contaba el señor rector, en cabeza de nuestro ministro hoy, Daniel Rojas, se adelantó para poner a disposición por parte del gobierno este espacio para la residencia estudiantil ancestral, junto a otros bienes que se le arrebataron a las mafias, que se le arrebataron a la ilegalidad, que se le arrebataron un poco a lo que estaba en ese video, a un mundo oscuro, para entregárselo a la luz, que es el conocimiento, que es la educación. Y por eso es muy importante hoy decir que seguimos cumpliendo y que seguimos en esa senda de poner a disposición lo que sea necesario para que existan esas condiciones de dignidad para nuestros estudiantes. En este caso, para un fin mayor, porque además de ser una residencia estudiantil, este es un espacio para la preservación
de nuestras culturas. Es un espacio para la preservación de nuestras lenguas, es un espacio para la preservación de nuestros sistemas de pensamiento propio, es un espacio para que nuestros hermanos mayores puedan seguir construyendo el conocimiento que necesitamos también dentro de la universidad. Y es una oportunidad para seguir cumpliendo en línea con un propósito que tiene la universidad, y es darle un lugar a las diferentes comunidades, a los diferentes pueblos, a todo el pueblo aruaco, a los coquis, cancuamos, a los chimilas, también a los guayús que están acá en este territorio y que tienen la posibilidad a través de la universidad pública de tener sus espacios, sus escenarios, de poder preservar, conservar y fortalecer su pensamiento. Y esto entonces está unido a otros propósitos que la universidad viene construyendo y que agradezco a sus directivas y a su comunidad por tener este propósito dentro de su prioridad. Esto tiene que ser la prioridad de la universidad. Esto tiene que ver con el proyecto de Catansama, esto tiene que ver con la licenciatura en educación, con los programas de salud que permitirán que también se formen médicos, médicas en nuestros pueblos y que puedan incorporar los saberes propios a esa salud, a esa medicina. Eso implica, por supuesto, que también tengamos el reconocimiento de las lenguas propias como primera lengua, yo creo. No sería la segunda lengua, es la primera lengua. La segunda es el español. Que la tengamos acá en la universidad y que nadie tenga que hacer un examen de inglés para poderse graduar. Al contrario, que esa sea una graduación antes honorífica por tener el lenguaje, la lengua propia. Pero también tiene que ver con lo que se está construyendo. Aquí nuestra mayora Margarita nos hablaba de la cancuara, la cancurua, que hoy ya hace parte de los espacios también para el encuentro de nuestra comunidad, que hace parte de un escenario no solamente ceremonial, sino un espacio de inter y de multiculturalidad para la institución. Y es importante seguirlo haciendo, así como el espacio de la construcción palafítica que se hizo allí en la sede central, porque todos estos esfuerzos, todas estas infraestructuras, todos estos programas de educación permiten algo fundamental, y es que tengamos el cumplimiento de un mandato, el mandato que firmó nuestro presidente cuando se lanzó y cuando se reunió también con ustedes, con las autoridades, para decir que seguiríamos trabajando en esa tarea. Cada cosita que se va haciendo, cada gran cosa que se hace, cada infraestructura, cada espacio, todo va sumando para un propósito mayor. Y en eso, pues estamos comprometidos, y desde el Gobierno Nacional, nuestro presidente lo ha dicho, hoy tenemos que rescatar también que la sostenibilidad de este proyecto y todos los temas que ha planteado el señor rector hoy, que le agradezco, ese reconocimiento al fortalecimiento de la educación pública en el Magdalena, gracias a los recursos adicionales que hemos dispuesto para que nuestra universidad siga creciendo, porque eso tal vez no se ve, pero han sido recursos importantes que se le han entregado a la universidad. Y yo quiero aprovechar para decirles que cuando llegó este gobierno, el presupuesto general de la Universidad del Magdalena estaba en un poco más de 103.000 millones, y en el primer año se aumentó ese presupuesto a 125.000 millones de pesos, y en el segundo año se aumentó a 208.000 millones de pesos. Para que tengamos esas cifras ahí en la cabeza, en la mente. Pasamos de 103.000 a 208.000 el presupuesto general de la universidad. En funcionamiento, es decir, en los recursos que van a permitir que haya más profesores, como lo decía el rector, que haya más espacios de bienestar, que haya mayor pertinencia de la universidad, pasamos de 93.000 millones de pesos cuando llegamos a este gobierno a 132.000 hoy.
y eso ya no tiene reversa. Eso no son presupuestos que se quedarán durante un gobierno y luego se acaban, sino que le quedan a la universidad y seguirán aumentando en una base presupuestal para el funcionamiento, para que parte de esos recursos permitan que esta residencia de sus comunidades pueda tener con qué sostenerse, para que podamos tener el equipo de bienestar que la acompaña, para que podamos tener más maestros y maestras que puedan seguir fortaleciendo el proyecto educativo de la universidad. Y es muy importante porque además este recurso va a permitir algo que nuestro presidente y nuestro ministro han querido que hoy también anunciemos. La universidad ha presentado ante el Ministerio de Educación hace apenas unas horas, realmente son pocas horas, 3 nuevos programas que ofrecerá la Universidad del Magdalena para las y los colombianos con gratuidad en la matrícula, como lo estamos haciendo hoy, ya con más del 95% de estudiantes con 100% de gratuidad en la matrícula. Ninguno de ustedes tiene que pagar ni un solo peso de matrícula hoy en la universidad y así seguirá siendo. Y esos 3 programas son programas en algo que para el presidente es muy importante, que hoy se convierta en una oportunidad de unión de mundos. Y se trata de programas de la inteligencia artificial. Se trata del programa en ingeniería en ciencia de datos. Se trata del programa de energías alternativas. Y se trata del programa de especialización en Machine Learning, en entrenamiento de las máquinas, en aprendizaje de las máquinas. Pero nada de esos conocimientos, ninguno de esos programas va a ser importante si no está el conocimiento y la inteligencia real, que es la inteligencia natural de sus pueblos y de sus comunidades ancestrales. No hay ninguna inteligencia artificial en el mundo, ni en China, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en ningún país de las grandes potencias que tenga el conocimiento de los pueblos ancestrales, que tenga el conocimiento de nuestros mayores, que tenga el conocimiento de nuestras casas de pensamiento ancestral. No hay ninguna inteligencia artificial que entienda hoy el arhuaco, que entienda la forma como se piensa y cómo se interpreta el mundo del arhuaco. No hay ninguna inteligencia artificial que se haya creado aquí en el corazón del mundo. Por eso, esos 3 programas, y se lo pedimos al señor rector y se lo pedimos a sus comunidades, a sus directivas, debe tener una identidad. Y es el encuentro entre esas inteligencias artificiales de las tecnologías con las inteligencias de sus comunidades y de ustedes, que son nuestros hermanos, nuestras hermanas mayores. Por eso les agradecemos por avanzar en ese propósito. Este es un trabajo conjunto que hacemos desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de las Tecnologías, desde el Ministerio de las Ciencias, desde el Ministerio de las Culturas, que solamente somos sus servidores. Tenemos que seguir siendo servidoras de ustedes, como lo dicen nuestros títulos, ¿no? Servidores públicos de lo público. Y queremos que estos nuevos programas, pero también los programas que vienen, los nuevos espacios que se van a construir, sirvan para seguir cumpliendo con un mandato. Y ahí está en el himno de la universidad. Este es un lugar de creación de los conocimientos y de los saberes. Y acá con júbilo, pues estaremos apoyando todos estos proyectos para que sigamos diciendo que la universidad pública además es una universidad propia también, una universidad que ustedes son quienes la lideran y que van a tener un espacio aquí de dignidad para que sus estudiantes puedan estar aquí aportándole a ese propósito mayor. Así que muchísimas gracias y de corazón estaremos acá acompañando este espacio. Muchas gracias al señor viceministro de Educación Superior, el doctor Ricardo Moreno Patiño. En cada uno de estos procesos, como ustedes lo han podido evidenciar,
Hemos tenido en cuenta a las autoridades indígenas, por supuesto que su visión y su venia ha sido clave para poder avanzar en la interculturalidad y en la expansión del territorio. Es por eso que quiero invitar en este momento a la delegada del gobernador del Cabildo Arhuaco, del Magdalena y La Guajira Sierra Nevada, la señora Margarita Villafaña, para que nos entregue sus apreciaciones sobre este proyecto. Así con Chaco, y me haya pare. Bueno, Duzano. Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días para todos. Y pues, ¿qué decir? Duni. Muchas gracias, Duni es muchas gracias. En este proceso de trabajo que ha venido realizando la Universidad del Magdalena, ha sido el recogimiento de las voces de los pueblos indígenas que habitamos en este territorio. Llevamos un largo tiempo y me place estar aquí en este momento para poderle decir que hace alrededor de 30 años, cuando empezamos a trabajar con las diferentes comunidades indígenas, sobre todo con los Kogi, con los Wiwa, con los Arhuaco, con deseo de estudiar. Yo llegué a Santa Marta con deseo de estudiar Derecho, pero desafortunadamente en Santa Marta no había Derecho, además que tenía que terminar mi secundaria. Pues aquí llegué también por una circunstancia de seguridad en la Sierra Nevada. Me dediqué entonces a acompañar a las autoridades en la organización de los pueblos indígenas, en este caso Kogi, Wiwa, Arhuaco, liderado por el pueblo Arhuaco, por Alberto, ayudar en lo poco que sabía escribir, en lo poco que podía entender el español, en ese enlace de lo institucional con los pueblos indígenas, con la firme convicción de que el derecho era una de las educación que podía ayudar al pueblo indígena, aunque mis padres querían que estudiara derecho o medicina, pero ninguna de las dos era de gusto mío. De manera que en ese proceso de acompañar a las autoridades, a los mamos, trabajamos pensando que la educación era lo primordial para poder establecer una comunicación, un entendimiento con la sociedad no indígena y sobre todo viviendo en una situación de complejidad que se estaba dando en la Sierra Nevada. Hacía falta muchos conocimientos que nos permitiera utilizarlo como instrumento para poder salir de todos los conflictos que había en la sierra. En ese ir y venir, pues, fue tomando fuerza la visión de las autoridades, fue que la salida al mar era una estrategia importante en la región, no solamente para el pueblo indígena, sino también para la ciudad. Una visión bastante amplia, pues no lo voy a decir aquí en este momento, pero digamos que para nosotros se constituía una comunicación, una conexión de los Picos Nevados al mar para poder sostener nuestro conocimiento, nuestra cultura. Se planteó en ese momento que ahí se debía construir unos espacios para la salud, para garantizar la salud articulada con la medicina occidental y la medicina tradicional indígena, de igual forma la educación y también el sistema de gobierno propio donde garantizara la justicia, porque el acercamiento con la sociedad occidental no debilitara nuestra cultura, y ahí sería especie de un laboratorio importante de conexión entre la sociedad indígena y no indígena.
Desafortunadamente las personas con esas ideas, con esos pensamientos, no lograron consolidar el propósito. Pero la universidad como academia creo que lo acopió, lo recogió, lo consolidó y hoy es el resultado para que esos pensamientos se vean reflejados en las diferentes facultades, en Derecho, en Medicina, Odontología, Psicología, Antropología, de los jóvenes que hoy están acá. Y qué bueno que haya un espacio donde se le garantice la estabilidad para que los estudiantes a mediados de haber iniciado su carrera no se le vea truncado, se tenga que devolver a su territorio, porque eso es lo que ha venido pasando. Entonces, frente a eso no es más sino dar las gracias y continuar trabajando, porque esto no ha sido solo de un trabajo de un solo lado, ha sido un trabajo articulado, coordinado, un trabajo de diálogo, un trabajo de ir y venir. Y en ese sentido, pues, me place que esté presente el viceministro, que nos esté escuchando, y ahorita quedamos de que vamos a ir a visitar la Cancura, lo que representa, lo que significa esa conexión de la educación, lo que le llamamos occidental, con la educación propia. Entonces, gracias por ello, gracias doctor Pablo, gracias a todo el equipo, gracias Juan Vargas y todo el equipo de la Universidad del Magdalena, a las autoridades y desde luego a los estudiantes, porque si no hay ese compromiso, si no hay esa visión de sostener nuestra identidad cultural, sea Jogi, sea Huiva, sea Arhuaco, Cancuamo, y todo lo que estamos aquí, por un lado cursando la academia, es porque quiere continuar fortaleciendo su identidad cultural. Y nosotros como mayores pues estamos comprometidos a acompañar, y pues con esta experiencia de lucha que uno entiende, que sabe las dificultades que hay en el camino, pues estamos para apoyar, y gracias a todos.